Hola, muy buenas noches. Soy Pedrito Hernández. Me da mucha alegría estar saludándolos. Me encuentro en Puerto Rico, agradecido de Dios, unos días muy especiales con mi familia, despidiendo a mi papá, poniendo sus cenizas en el agua frente al morro, como él lo había pedido. Pasamos unos días de unión familiar hermosos, y agradezco mucho a Dios que han sido unos días muy especiales de unión familiar. Y bueno, agradeciendo la vida de mi papá y de lo que hizo por nosotros. Y en esa emoción y en esa, por lo que me conmueve el tema familiar, esta llamada para mí es sumamente importante porque hoy voy a presentarles y a compartir con ustedes la vida, los conocimientos y las estrategias de un amigo que yo quiero mucho, que hace alrededor de 25 años tuve la oportunidad de conocer. Y cuando pienso en familias sólidas y en familias serias y en familias especiales, pues me viene siempre a la mente la familia de Jorge González. Jorge es de Puerto Rico, es un Senior Director en nuestra organización y viene dando un gran apoyo al desarrollo del mercado de Colombia y el mercado de la Florida. Y es una persona que yo pues conozco desde hace muchos años, conozco su corazón, conozco el ser humano que hay dentro de él, la bondad que tiene, y me siento bien emocionado de poder entrevistarlo en esta llamada y compartir quién es Jorge y sus estrategias y lo que ha venido haciendo con el negocio y principalmente la transformación en su salud que ha tenido, que es increíble. Cuando vean sus fotos se van a percatar de eso. Así que nada, Jorgito, bienvenido a la llamada. Me gustaría que saludaras al grupo. Y nada, que me da mucha alegría que puedas estar aquí con nosotros esta noche. Saludos, Pedro. La verdad que para mí es un honor que me das el poder compartir contigo y compartir con todas las personas que nos escuchan, así que muy contento. Pues una bendición, así como ha sido el negocio también. Yo te agradezco que estés dedicando este ratito. Tú sabes que esta llamada la hacemos por absoluta meritocracia. Quien está en esta llamada es porque está haciendo un muy buen trabajo con su negocio y esta semana pues te tocó a ti. Llevas ya varios meses de construcción de tu negocio de una manera seria, comprometido, y eso pues te felicito por ello. Pero siempre empezamos estas llamadas pues escudriñando y conociendo un poco del background de la persona que estamos entrevistando, de manera que quien escucha estas llamadas pues pueda saber el perfil de quienes están desarrollando el negocio. Yo he tenido la bendición de estar bien cerca de ti, de tu familia, o no necesariamente bien cerca, sino he tenido la bendición de que por muchos años he conocido a tu familia. Y nada, me gustaría que tú contaras un poquito dónde tú naciste, cómo era la vida durante tu niñez. Yo sé que tú tuviste un tío que en Puerto Rico pues fue sumamente reconocido por su aportación musical y política. Me gustaría que me contaras un poquito de tu background, la infancia, si hubo algún momento en tu infancia que te hizo determinar el mundo empresarial o si simplemente fue posterior en la adolescencia. Cuéntanos un poquito por ahí, Jorgito, y no tenemos nada de prisa, nos encantaría conocerte un poco más a fondo. Bueno, gracias Pedro. La verdad que sí, efectivamente nos conocemos ya hace 25 años y sí, conoce mucha etapa de mi crecimiento. A ver, ¿por dónde puedo empezar? Yo soy hijo, somos cuatro hijos. Vengo, la verdad, que un matrimonio muy bonito. Mis papás acaban de cumplir 46 años de matrimonio juntos y la verdad que siempre con mucho amor. Crecí en un ambiente de amor, un ambiente de valores. Mis padres ambos vienen de familias humildes y fueron superándose poco a poco. Ambos tienen sus carreras profesionales. A ver qué te puedo contar. Yo, dentro de mi etapa de crecimiento, una de las cosas que siempre he agradecido es que mis papás nos inculcaron desde pequeños a las responsabilidades que teníamos que hacer cada uno, independiente de la situación económica que pudiera haber. ¿Tú eres uno de los del medio o tú eres el Yo soy el segundo. Tú eres el segundo, perfecto. Yo soy el segundo. Somos 3 hermanos hombres y mi hermana menor, que es la mujer.
¿Y tu papá es experto en números, es contador público autorizado, correcto? ¿O es contador? Sí, mi papá es contador público autorizado, mi mamá es abogada. Mi papá trabajó, bueno, en su principio de trabajo trabajó en la industria de la construcción, en la parte de finanzas de las industrias de Rockefeller en Puerto Rico, y después trabajó en gobierno cerca de 10 años, 10, 15 años, y de ahí ha estado en la industria privada, o sea, la oficina privada. Mis padres, aparte de tener un matrimonio de 46 años, llevan 30 años trabajando juntos en la misma oficina. Mi mamá es abogada también. Y como te decía, ellos siempre nos inculcaron de muy joven el tema de las responsabilidades en la casa, y ya más o menos como a los 13 años, 13 o 14 años, de hecho le digo a mis hijos siempre, como a esa edad yo generé la curiosidad para trabajar, para ganarme mi dinero, porque pues generé un poco el tema de que no me gustaba pedirle tanto a mi papá para salir o para alguna fiestecita, para algo que quería comprarme, sino que generé el gusto por trabajar. Entonces, a los 14 años y medio empecé a trabajar en venta en una tienda de ropa. No sé no hago la publicidad por acá, pero me dieron la oportunidad porque pues yo siempre me he visto más grande, de mis hermanos siempre sigue existiendo, mayor. no hay problema, dile, sigue existiendo esa tienda Sí, de ropa, ¿cuál sí, es? sí, entiendo que sigue existiendo la tienda de ropa. La verdad que hace años que no he pasado por allí, pero sí sigue Pero era una existiendo. Madison Entiendo o que una sí. cosa de esa. ¿Ah? ¿Una qué? Era una Madison o era una... No, Donato. Muy bien, perfecto. Sí, ¿Y qué se hacías, llamaba Bonito? Donato. ¿Qué hacías? No, yo era rookie. ¿En el piso? Sí, yo era rookie, yo trabajaba en el piso y al principio pues tenía muchas ganas de vender y de mostrar y me iba bastante bien. Siempre he tenido la buena fortuna de relacionarme bien con la gente, y entonces eran los veranos nada más que trabajaba, porque obviamente estudiaba, y trabajé como en 2 o 3 veranos allí con ellos, y ya después del tiempo me hacía amigo de los vendedores allí. Pues trataba, cuando había una venta grande, pues después que la dejaba lista, pues buscaba un vendedor de los que pensaba que podía necesitarla para su familia, y pues iba y le daba la venta para que le hiciera. Me trae esos recuerdos ahora, pero siempre pues en el área de ventas. Después mi padre sale de gobierno en el año 85. Antes de que cuentes cuando él sale, yo sé que tu papá llegó a tener una posición bien importante en un departamento gubernamental que les cambió un poco la vida a ustedes por su exposición pública, porque estaba todo el tiempo, pues que lo tenían con chofer, trayéndolo aquí y allá. Las horas laborales cambiaron dramáticamente. ¿Eso pasó antes o después del 85? La parte, eso pasó hasta el 85, o sea, él trabajó... Hasta el 85. Sí, hasta el 85, sí, en el 85 es que él deja gobierno. La verdad que lo deja por una decisión propia, porque en realidad su posición no era de carrera, no era de confianza, pero lo dejó en mérito al gobernador entrante. Y en ese momento o al tiempo él decide empezar en la práctica privada, y en adición a eso pues monta más adelante una franquicia de una heladería, que todavía no me acuerdo bien en realidad cómo entra a gustarle el tema del que fuera helado, pero siempre pues también le gustaba, papi como que siempre le ha gustado el tema de las ventas y los negocios y las cosas, aunque ha estado más en el área de profesional de finanzas, y de alguna forma llega a conocer de estas heladerías y montó una franquicia. Y ahí fue una de mis grandes enseñanzas, porque entramos a tomar los trainings de gerente que nos daba la franquicia, y entramos mi hermano mayor y yo, y entra entonces un vecino y entra un familiar que era un primo mío. Entramos a tomar los cursos de gerente, y de ahí tomamos el curso de empleado que daba la franquicia, para entonces empezar a coger los empleados que iban a trabajar en la franquicia. Y una de las cosas que hasta el día de hoy yo siempre recuerdo y agradezco a mi papá y a mi mamá por esa cultura y esa enseñanza, es que terminamos el curso de gerente, terminamos el curso de empleado, entonces vamos a la parte de la contratación de los empleados para la franquicia. Era una sola heladería lo que se iba a montar, y yo me acuerdo muy bien que le digo, bueno,
cómo somos 4 gerentes, cómo vamos a dividir el trabajo. La tienda era pequeña, era una tienda de 1.200, 1.500 metros cuadrados, un poquito menos, pero era una tienda pequeña, pies cuadrados, perdón. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, es que en realidad son solamente 2 gerentes. Y yo le digo, qué bueno, entonces quiere decir que entonces aparte de primo y mi vecino, tenemos que salir a buscar más empleados. Y entonces él me queda mirando y me dice, no, los empleados son ustedes y ellos son los gerentes. Y yo le digo, pero papi, espérame, a ver, papá, hijo, dueño del negocio, yo se supone que yo soy gerente. Sí, ya tú, te habías autodesignado gerente. ya yo tenía la plaza mía y yo tenía, claro, qué sé yo, 16, 17 años nada más, pero yo entendía que si él era el dueño, pues yo era el jefe. Esa era mi mentalidad en aquel momento. Tenía sentido, pero yo creo que la enseñanza que el viejo te dio fue maravillosa. Sigue. No, y ahí, bueno, ahí fue el primer balde de agua y yo dije, bueno, está bien. Entonces se contrataron los empleados. Y antes de eso le dice a mi primo y le dice al vecino que van a ser los gerentes. Es decir, ellos 2 son mis hijos, pero si cuando ellos estén en horario de trabajo, ustedes tienen privilegios con ellos por ser mis hijos, yo los voto a ustedes, porque ellos son sus empleados y yo espero que ustedes los entrenen y los cooperen, pero como empleados. Ya si después ellos vienen en algún momento aparte, pues ya puede ser otra dinámica, pero mientras ellos estén en el trabajo, ellos no son mis hijos, ellos son sus empleados. Sí, entonces, y con la forma de ser de tu papá, claro, la forma de ser de tu papá, que es una persona rigor con amor, o sea, pero es rigor con amor, porque él es definitivamente, él es rigor con amor, pero el rigor no lo deja de lado, o sea, a mí me encanta eso. No, papi fue de la Guardia Nacional también, ahora es candidato, pero en realidad él siempre lo hacía con mucho más amor que rigor, pero sí puntualizó en que los gerentes eran ellos y los empleados éramos nosotros y que el trato era de empleado. Entonces, bueno, ahí tuvo una dinámica. Entonces yo me acuerdo que le pregunto a papi, le digo, bueno, entonces, ¿cuándo puedo ser gerente? Y me dice, hijo, cuando tú sepas lo suficiente y te hayas adiestrado y tengas la experiencia de un gerente, tú vas a ser gerente, pero para ser un buen gerente tú tienes que ser un buen empleado, porque la gracia de alguien que va a dirigir y supervisar a otro es saber lo que va a hacer. Entonces cuando ya sepa eso, yo decía para mí adentro, yo digo, pues chévere, pues entonces tengo que perfeccionarme y demostrarle a mi papá que yo tengo la capacidad de ser el gerente. No, y joven así uno piensa, ese es par de meses. Ese es pan comido, claro. Sí, exacto, y bueno, lo más divertido, te cuento ahora lo más divertido, que también fue otra enseñanza, es que en par de meses yo logré superarme y logré aprender nómina, aprender el manejo de la tienda, los inventarios, un sinnúmero de cosas que hasta el día de hoy me han servido mucho. Aprendía todo el manejo de la tienda porque la franquicia venía de repente el supervisor y verificaban detallitos tan tontos como mirar que la tubería que va del agua con el que uno sirve los helados, donde se ponen los instrumentos, que esa tubería estuviera limpia y no tuviera ninguna grasa o nada. Y pues yo velaba todo detalle. Y aparte veía, mira, aprendí a cuadrar la caja registradora, a ver que estuviera todo bien. Y ya como al tercer mes, o creo que fue el tercer mes, o el cuarto mes, que hablando con papi y mami, le digo, bueno, y yo todos los meses revisaba con ellos a ver cómo yo iba, porque ellos eran mi filtro para yo pasar al próximo nivel. Entonces, como al tercer mes, pues va esta revisión mía. Bueno, papi, cuéntame, ¿cómo tú crees que lo estoy haciendo? ¿Qué te parece? Hijo, la verdad que tú eres un excelente profesional. Has demostrado tener las habilidades para poder llevar adelante el negocio, para poder administrarlo, para ser un buen gerente, te has esforzado. O sea, me dio una edificación del piso de la tierra al universo, completa. Y yo le digo, perfecto, papi, ¿y cuándo comienzo? Y entonces viene este gran silencio y me mira y me dice, en el momento que tengamos una plaza disponible para gerente, la plaza es tuya. ¿Te imaginas el silencio, cierto? Sí, porque tú pensabas que podía ir otra posición de gerente
paralela o tú esperabas, ¿qué tú esperabas? O sacaba a alguien, pero ya yo me esforcé, yo me la ganaba. Entonces yo me quedé esperando que me dijera, bueno, déjame ver cómo hago los arreglos, porque entonces tengo que darle 30 días de aviso al gerente, al X o al otro, para darte la plaza, porque pues yo soy el hijo. Y no, Claro. Él me dijo, cuando haya una plaza disponible, pues la plaza es tuya. Quiere decir que, pues, me dio, pero mira, Pedro, hasta el día de hoy, al principio, claro, me dio un coraje y me dio una frustración interna y me dio el bache de agua fría, pero hasta el día de hoy se lo agradezco, porque no solamente me hizo esmerarme para ser mejor, correcto, exacto. Claro, sino que me enseñó a yo esmerarme y ser mejor, pero me enseñó a hacer siempre lo correcto, porque no porque yo era su hijo, él iba, y lo justo, exacto, esas dos palabras súper importantes. Y entonces, pues nada, tuve que esperar casi un año a que hubo la posición y pues de ahí pues en esa función, pero con esa enseñanza me quedé en la vida siempre. Me gustó el área pues del manejo de la tienda, siempre pues de más chiquito me gustó el área de las ventas. En el tema de los helados pues empecé en mi colegio, me había conseguido con un amigo, compramos una máquina de llevar 6 o 8 helados. Íbamos al colegio, a los fundraising y vendíamos y el popcorn, porque pues papi siempre también me había cultivado el que estaba bien yo poder generar mi dinero y eso. Y entonces, bueno, ya después al tiempo termino mi senior year y entro en la universidad. Y en realidad, como siempre digo, aunque también es un aprendizaje que hoy día entendí la importancia o entiendo la importancia de pasar uno por la universidad, pues yo siempre digo que yo entré por la universidad, pero la universidad no pasó por mí, porque al final yo lo que estuve fue 1 año y medio de universidad, pero tengo que haber estado como medio año, porque generé frustraciones en la carrera que elegí, que era a nivel de administración. Como ya yo llevaba como 1 año y algo administrando el negocio esta heladería y pues hacía mis negocios de compra y venta de otras cosas, de peluche, de los helados en los colegios, etcétera, pues entendía que esa era una buena carrera y no compatibilice, pero tampoco elegí cambiarme ni buscar otras opciones, sino que tomé el camino de salirme y seguir el camino de empresario o de venta. Y ahí pues me fui envolviendo en diferentes áreas donde entré en computación con una persona que conocí y aprendí lo que era computadoras, etcétera, eso para el año de los 90. Y de ahí fui caminando, bueno, tuve también, que es donde nos conocemos tú y yo, tuve en el año 90, a través de otra persona, conocí el negocio de Amway y me incorporo en Amway. En aquel momento todavía estaba administrando la tienda. ¿Qué edad tenías, Jorito? Pues yo tenía en aquel 19, 20 años cuando entré en Amway, 20 años, ya entrando a los 20 años. Claro. Un poquito ahí. ¿Qué aprendiste en esos años o en ese inicio de tu negocio de Amway? Yo sé que tú tomaste una decisión bien seria, que creo que fue una de las decisiones más relevantes de toda tu vida. Aquella época que comenzamos a hacer el negocio de Amway, fue un periodo de conquista global donde Luis Costa se fue y conquistó España y otros fueron y conquistaron México y República Dominicana. Y en cierto momento juntos tomamos la decisión de que tú trabajaras el negocio de Chile. Y siendo bien jovencito, recuerdo que tomaste esta decisión que definitivamente cambió tu vida. Tanto tus hijos hoy son parte de esa decisión como quien tú eres como ser humano. ¿Qué aprendiste de la industria que para ti sea memorable, que tú digas, no, mira, en los eventos de Amway aprendí esto, en los eventos o con el liderazgo? ¿Qué aprendiste que en tu mente te quedó marcado de forma memorable? Pues fíjate, yo validé dentro de las cosas que tuvimos en Amway, los tiempos de Amway, había muchos seminarios y muchas capacitaciones que a mí me llamaron mucho la atención porque moldearon
se moldearon o terminaron de moldear la persona en la que yo me estaba convirtiendo y hacia donde yo me dirigía, porque te enseñaba mucho de la vida, de temas de liderato, te enseñaban un poco de cómo mirarte hacia los demás, o sea, de cómo ser una buena persona. Yo creo que esa experiencia estuvo. También hubo momentos, pues yo no digo difíciles, pero era una industria, o ese multinivel era una industria un poquito difícil porque íbamos a la conquista de sueños y ayudar y encaminar a que otras personas generaran esos sueños, abrieran ese baúl, como se decía en aquel entonces. Trabajar en frío, el ir a la conquista, como tú dices, en el año 94, finales de 94, tomo la decisión de hacer un alto en mi vida en Puerto Rico y por alguna razón que todavía pues sé que Dios la tuvo presente, porque mandó algunas señales y entendió que el mercado era Chile, que justamente estaba por abrir. Pues decido irme para allá a esa conquista, a conocer. Desde el punto de vista personal también era como arriesgarme a hacer algo, a probarme y probar las habilidades que había ido aprendiendo, porque nunca había salido de la casa. Como no seguía estudiando, mis hermanos sí salieron y se fueron a estudiar a la Universidad de Estados Unidos, pero yo no había salido. Entonces dije, pues es una buena opción para salir y conocer el mundo. Me acuerdo que siempre mi mamá me decía, sí, pero hijo, no pudiste elegir un sitio más cerquita. Sí, porque recuerdo que nos tomaba 11 horas ir de Puerto Rico, ¿verdad? Porque era primero Miami, 11. Más el tiempo de espera en Miami, y que eran 8 horas hasta Chile. Eran 8 horas y media, era con escala, si venía uno por Panamá o por Miami, eran 12 horas fácil que de diferencia, y lo otro pues que 12 horas de ida, 12 horas de vuelta, y la inversión, porque en aquel entonces todavía los pasajes no están a los costos que hoy en día todavía están altos, pero no están tan altos como en aquel entonces. No te podías dar el lujo de venir tan a menudo. Eran mil y tantos de dólares cada vez que íbamos, recuerdo. Sí, y yo bueno, yo tenía cierto éxito haciendo, en aquel entonces estaba con el negocio de computación, de partes y piezas y vendiendo computadores, y decido dejarlo. Como 3 personas que trabajan conmigo, y armé como una sociedad que duró 30 días porque me fui yo y ya se murió el negocio. Por ende llegamos allá y llegamos con muchas ilusiones y nada, nos encontramos con un mercado que fue el mercado un chileno fue bien curioso. En todos los mercados que habíamos entrado con Amway se crecía aceleradamente, se calificaban directos, esmeraldas, diamantes bastante rápido, y Chile realmente fue un misterio hasta el día de hoy, que yo recuerde, nada más en toda la historia de 25 años, casi 25 años del negocio estar allá. Si yo recuerdo, hubo un diamante, si mal no recuerdo, en todos esos años. Entonces es un mercado bien atípico. Yo recuerdo que era como cultural o socialmente, o tal vez era algo en el estilo de ellos, pero fue una experiencia para nosotros mismos sorprendentemente atípica. Gente brillante, súper preparada. Me acuerdo para aquella época con Rubén, que hoy está en la industria de nuevo y le está yendo muy bien, pero se nos hizo bien complicado el territorio. ¿Te topaste con eso en aquel momento? Sí, y pues como uno siempre tiene que ver qué aprendió, pues uno aprendió la paciencia, porque a veces te tocaba esperar un año a que te dijeran sí o no, porque a veces era un mercado, yo siempre he dicho que era un mercado que era muy difícil conseguir una respuesta afirmativa o negativa. También el tema idiomático fue un tema, pero bueno, como tú bien dices, ese mercado pues marcó muchas cosas en mi vida, porque mi primer hijo nació en Chile, mi segundo hijo, aunque nació después en Puerto Rico, pues su mamá es chilena, y entonces pues tienen sus raíces ahí. Yo tengo esos son mis 2 tesoros. Y la verdad que aprendí mucho en un terreno, aprendí tanto en Amway como después que decidí seguir adelante con mis negocios. En ese entonces
me metí en el área de telecomunicaciones, de todo lo que era telefonía y también tenía a veces la misma dinámica, porque no era solamente por el tema de Amway, sino que la dinámica de negocios allá era un poquito más compleja. Entonces, pues partimos tratando de llevar algunas innovaciones tecnológicas y también nos encontrábamos con el no, o nos encontrábamos con el que lo voy a pensar. Entonces, pues no, fue un mercado que fue bonito como experiencia de crecimiento, es un país muy lindo. A nivel de la industria, del mundo tradicional de negocios, son muy correctos, son bien echados para adelante en la parte tecnológica y son bastante profesionales, muy profesionales desde mi punto de vista, los chilenos, ¿correcto? Sí, cuando tú estableces una relación comercial, normalmente te encuentras gente muy derecha, muy seria, compañías muy grandes que nos tocó trabajar y que digamos, una palabra valía más que el papel, o sea que realmente se formalizaba bien y te ayudaba a pulir ese entendimiento en las relaciones comerciales también. Tus últimos 15 años los has dedicado al desarrollo de un negocio. Yo sé que te hiciste experto en la parte de manejar inventarios de telefonía móvil, telefonía celular en grandes escalas, ¿no? Tú compras y vendes grandes inventarios desde Occidente hasta Oriente y viceversa, ¿correcto? Tú compras inventarios. Sí. Cuéntanos un poco de a qué te has dedicado en estos 15 años a nivel de tu negocio actual, para de ahí poder escudriñar un poco la entrada ya a nuestro negocio y un poquito por ahí, pero quiero que conozcan a lo que tú te has dedicado en estos 15 años. Bueno, los últimos 15 años, Pedro, básicamente lo que me dediqué, como te digo, al principio entré en el área de telefonía, entramos vendiendo los caller ID o los identificadores de llamada en Chile, para el año 96. O sea, yo tenía ya unos 25 años. Entramos por ese área y en el 2001 nos variamos en el tema de lo que es celulares y lo que es accesorios y hemos estado los últimos 12, 13 años muy dedicados a todo lo que es excedente de celulares y accesorios, comprándole a las compañías de teléfono, los distribuidores, pues lo que la gente devuelve normalmente es lo que a nosotros más nos sirve, o lo que las compañías no logran vender al cabo de los trimestres o el año, pues es lo que hemos desarrollado en este último tiempo. Compramos normalmente en Latinoamérica y terminamos vendiendo en Asia, en Hong Kong, o de repente también vendemos en Latinoamérica un poco de productos, pero sí me he dedicado un poco a ese tipo de negocio que a veces te da grandes satisfacciones, a veces te da grandes dolores de cabeza, pero en la suma y la gesta pues es lo que nos da de comer, lo que nos ha dado de comer los últimos años a nosotros. Fantástico. Yo recuerdo tal vez 3 años atrás, donde por primera vez tú tuviste la oportunidad de conocer a lo que yo me estaba dedicando y la línea que estabas representando. Sé que comenzaste a probar un poco los productos y después pues te detuviste por un tiempo y qué sé yo, como al año después de eso salimos a comer juntos, recuerdo. Cuéntanos un poquito tus experiencias con nuestro negocio de Unicity, cómo pasas de la conversación a un convencimiento sobre el negocio. Cuéntame ese proceso que es crítico para la gente que escucha, darse cuenta de que todo toma tiempo, no todo pasa de la noche a la mañana. Cuéntanos un poquito de tus comienzos en Unicity. Bueno, pues yo en algún momento ya llevo cerca de un año actualmente en el negocio como distribuidor, pero 2 años atrás en algún momento alguien me habló y me facilitó un poco de producto que probé, pero no di ningún tipo de seguimiento adicional, seguí mi vida normal. Y yo recuerdo muy bien cuando me contactaste por mensaje interno de Facebook, me acuerdo. Me saludaste y me dijiste, Jorge, voy a estar en Miami y me gustaría ver si nos juntamos. La verdad que en ese primer momento, todavía creo que está la conversación por ahí escrita, a mí me vino a la mente Amway y multinivel, y como te seguía en Facebook, pero no sabía exactamente lo que estabas haciendo, me acuerdo que te dije, mira Pedro, por la amistad y el respeto que tenemos juntos, no es algo que quisiera mirar desde el punto de vista de multinivel. A mí me interesa todo lo que es tradicional.
Y también me recuerdo tus palabras, que también calaron en mí, y me acuerdo que me dijiste, me escribiste, me dijiste, Jorge, una de las cosas que más me gusta de este proyecto es que la parte tradicional se puede desarrollar muy bien a la par, complementada con un plan de compensación que me gustaría que lo escucharas y lo entendieras. Y me invitaste a una charla que era, ahora no me acuerdo bien, el doctor es un endocrinólogo, fue en agosto del año pasado y fue en el Doral, acá en Miami. Entonces me dijiste, pues llégate a la charla y mira un poco y ahí nos vamos a almorzar y conversamos. Y en ese momento pasaban dos cosas en mi vida pues importantes. Número uno, yo estaba en ese periodo de baja en mi negocio donde el mercado de Latinoamérica cambió mucho su moneda, el dólar se hizo fuerte, las monedas empezaron a subir el cambio, Colombia, Chile, México, Dominicana, etcétera. Entonces hubo fluctuaciones en el negocio. Veníamos del paso del mundial, que también hay una desaceleración en las ventas. Había estado leyendo Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre y otros manuales donde habla del ingreso residual a través de la industria multinivel también. Hablan ellos, y por el otro lado, desde el punto de vista de salud, llevaba demasiado tiempo tratando de entender por qué no lograba bajar. Porque yo decidía bajar, empezaba bajando, me frustraba porque no bajaba lo suficiente y paraba. Entonces, cuando tú me hablas, como que había esa conjunción de esos dos temas, que no te la tengo que haber dicho porque uno se guarda las debilidades. Entonces, me fui con mi esposa a la reunión y lo que escuché del doctor me impactó mucho porque hacía sentido lo que él decía en términos de la nutrición, y él hablaba que los productos nos podían ayudar también a fomentar la baja de peso, y dio una explicación muy general porque fue una charla como de 1 hora, pero muy completa. Después pues nos fuimos a comer y conversamos un poco la parte del negocio, pero en definitiva yo lo primero que quería entender era si los productos funcionaban y si yo iba a tener resultados con los productos porque yo lo necesitaba. Mi peso había subido abruptamente, mis estados de salud y de colesterol y triglicéridos siempre se habían mantenido altos. El que en esa presentación que tú fuiste, Jorgito, se manejara más la parte de la salud que la parte comercial, ¿fue algo que te llamó la atención? Tú sabes que estratégicamente nosotros hemos decidido, en vez de ofrecer el negocio, de traer gente al negocio, para meter gente al negocio, pues enfocarnos en proveer salud como primera fase. ¿Eso te llamó la atención? Me llamó mucho la atención, Pedro, porque en definitiva, pues en mi caso personal y en casos que he sabido con el tiempo, pues mucho estamos tratando de entender nuestra salud y cómo la mejoramos sin muchas alteraciones en nuestro día a día y en nuestra alimentación, etcétera. Entonces, pues era como ir a una consulta médica gratis, donde tú escuchabas cosas que te hacían sentido, hacías algunas preguntas. Pues en el caso mío era invitado, nadie me estaba cobrando por hacer las preguntas, había un doctor que era un profesional ahí bien avalado, o sea que sí, definitivamente impactó mucho porque la convicción con la que el profesional te lo contaba, ya tú entendías que sí, o sea, él no te va a mentir de cómo tú puedes mejorar la salud. Entonces, sobre lo que tú me preguntas, sí, definitivamente el avalarse con la parte, el empezar las charlas con los temas de salud son muy, muy importantes, porque al final cuando nos sentimos bien, y en mi experiencia, todos queremos comunicar hacia adelante porque nos sentimos bien. Entonces, es como el primer paso. ¿Cuán rápido empezaste a usar los productos? ¿Arrancaste rápido? ¿Te tardaste un poquito? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, en ese momento, al tiempito, creo que fue como a la semana que tú te fuiste, pues nos inscribimos y pedimos, me acuerdo que pedimos una caja creo que fue el Cleanse que pedimos primero, sí, el Cleanse pedimos y empezamos Estel y yo a compartir una caja. Digo, pues vamos a ver si funciona esto que dice Pedro y que dice el doctor. Así que intentamos con una caja y claro, veíamos avance, pues compramos el Balance, compramos la otra caja del Cleanse y pues efectivamente a los 90 días o antes
ya yo había perdido más de 20 libras. O sea, yo perdí en los primeros 90 días 27 libras y no alteraba nada mi alimentación. O sea, no era que aparte de los productos yo estaba comiendo algo. Entonces me empezó a llamar la atención mucho que los productos funcionaran. O sea, que no, yo decía, no sé cómo lo hacen, pero el pantalón cada vez me queda más grande y la camisa se ve que se aflojó, y entonces empecé a ver cambios y me gustaba mucho. Lo otro que hice son 90 días, porque como era pues era parte de lo que sucedía en el negocio, pues empecé a ir a las charlas, y empecé a ir a charlas donde habían otros profesionales, doctores que hablaban, y habían otros distribuidores que llevaban un poco más de tiempo que yo y me contaban su experiencia. Entonces, pues nada, eso terminó de completar el esquema de yo entender los beneficios que tenía el producto, entender cómo usarlos correctamente, entender, pues nada, ir pasando un poquito la voz. O sea, ahí como que todavía un poquito más débil, pero empecé a pasar la voz de que existían estos productos y que qué maravillosos que eran. Y te pregunto, Jorge, del segundo producto después de Cleanse, ¿tienes memoria de cuál fue? Del Balance, sí, después de Cleanse fue el Balance. Yo empecé balance, con el Cleanse y después hice el Balance y después le metí todos los demás, porque ya después entendí, o sea, ya después hice el Matcha, tomé el Matcha. La Incomplete fue el que más se demoró, porque también era un poco reacio a entender por qué cambiaba una comida por un batido, etcétera. En algún momento de mi vida voy a usar los Herbalife y decía, pero es que no puedo basar mi vida en batido. Y me tomó más tiempo a entender que no era un simple batido y que era nutrición lo que estaba tomando, y que era buenísimo. Al día de hoy casi que, o sea, de todos los productos, también el Complete es uno de aquellos que uno no puede vivir sin un Complete. Como que hay veces que dice, me falta un Complete en mi día, no me da un Complete. Entonces, pues, pero usé el Cleanse, usé el Balance y usé el Matcha. Esos fueron los productos que principalmente usábamos. Y ya a finales, como al cuarto mes, pues probé el Juvenil, porque en algún momento en una charla se habló del Juvenil. Entonces hice como una pasada loca, como digo yo, por el Juvenil, que después con el tiempo volví a hacerlo, y ya soy muy regular con el Juvenil, porque también ha sido un producto que ha tenido muchos beneficios en mi vida. ¿Y qué más te puedo contar? ¿Cuándo tomas la decisión de hacer la transformación? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, cuando yo llego en diciembre, yo me fui en Navidades a Puerto Rico con la familia, hicimos viajes de, mi esposa pues había estado cuando nos casamos, pero no había estado en un viaje que conociéramos más sitios, y me fui con los nenes, mi esposa, y estaba pues mi familia, había viajado la hermana de ella también con el esposo y la familia, y nos fuimos paseando por la isla, y la verdad que no omití comerme nada en todo ese trayecto, pero me tomaba los productos y seguía teniendo satisfacciones. Cuando llego de vuelta de viaje en enero, pues yo veo que la balanza no aumentó. Si aumentó 1 libra, Pedro, fue mucho. No bajé en todo ese tiempo, en cerca de 10 días que estuve fuera y que comí desordenadamente de todas las empanadillas y todas las cosas que tú sabes que se encuentra uno en los caminares en Puerto Rico, toda la fritura. Entonces, ay, qué impresionante que no bajé nada, no subí nada más que apenas esta libra, y qué bien sería si hago algo diferente. Y entonces, en una charla, ya pues me estoy envolviendo un poco más en el negocio, entendiendo que es algo que hace sentido porque el producto funciona, y en una charla que tuvimos de liderato, de personas que estaban desarrollando acá en Miami, yo me acuerdo que fue muy decisivo unas palabras que me dijo Jan Bloom, que me dice, me queda mirando, yo le digo, no, si la estoy pensando, la de la transformación, porque siempre decía lo mismo, la estoy pensando, la transformación. Entonces ella me dijo, si vas a hacer en serio el negocio, es importante que logres hacer la transformación por 2 cosas, por ti, y segundo, para que tú tengas la información relevante, suficiente, para poder enseñar a otras personas y poder educar mejor a las personas. Y eso mezclado con lo que siempre tú me dijiste desde un principio,
el ser producto del producto, que lo demás va a suceder. Entonces las dos cosas, como que la conjunción del universo dijo, espérate, yo salí de esa charla a las 9:30 de la noche, a las 10:15 yo estaba comprando la transformación finalmente, porque yo dije, no, yo sí quiero hacer esto por el resto de mi vida y quiero saberlo comunicar y quiero entonces buscar los resultados que estos productos están teniendo para otras personas, porque vi la historia de muchos más que lo estaban haciendo y dije, no, si yo lo he hecho hasta ahora deseducadamente, si yo le pongo un poco de educación y disciplina, definitivamente aquí pueden haber unos cambios drásticos. Y así fue, Pedro. Tomé la decisión de meterme en el Transformation y nada, te cambia la vida, te cambia la forma de, la perspectiva de ver la vida, de ver tu nutrición. No omites nada, porque no hay nada, mientras uno hace la transformación, no hay un solo alimento que yo pueda decir que yo tuve que omitir comerlo. Simplemente tuve que educar en cómo comerlo. A lo mismo que entendí el uso de los productos, entendí la frecuencia de los productos, y la sorpresa más grande los resultados de los laboratorios. O sea, yo, por lo menos en 20 años, que tenga uso de razón, nunca tenía colesterol y triglicéridos por debajo de los 220, porque siempre estuvieron altos y siempre era la preocupación de mi mamá, que aunque uno era grande, siempre preocupaba por los niveles de uno. Mi esposa también siempre pendiente del tema de que había ya ganado un poco más de peso y que también tenía los niveles altos y que no fuera un problema del corazón. Creo que también tú sabes que yo tengo el problema del apnea. Yo fui diagnosticado en diciembre del 2006, yo fui diagnosticado con apnea crónica y eso con 72 capítulos, y eso también era importante. Entonces, al meterme en la transformación, cuando termino, me doy cuenta que tengo triglicéridos, hoy día tengo de 100, colesterol tengo de 155, nunca en mi vida, Pedro, había tenido los niveles tan Yo recuerdo tan una bajos. noche que estuvimos con Ivette y con Denis en algún lugar por Lauderdale, ¿verdad? Y allí pasó Denis con el tema de la apnea del sueño, ¿correcto? Sí, ¿Tú eso estabas también en es esa impactante, reunión? el testimonio. ¿Tú no estabas? ¿Sí tú Estaba y me estabas? impactó, son esas Sí, a mí cositas me de esas impactó reuniones mucho, y esos wow, me testimonios que acuerdo. te impactan. Yo me lo quedé Y una callado pregunta, porque era de Jorge. mi primera, era mi segunda o tercera, disculpa Pedro, era mi segunda o tercera reunión que iba y me juntaba contigo, y me acuerdo que fue en un restaurante que Correcto. Vera había coordinado la cita y todo, y claro, no se lo quedaba callado porque decía, pues, ¿para qué digo que yo también tengo? Sí, o sea, no era No, algo sí, que uno pero comunicara a yo todo el mundo, que mismo, uno duerme con una máquina. y en casa igual, él sí, cuando compartimos, y ahora ella te escucha hablando por teléfono conmigo cuando yo estoy en casa, que a veces te pongo en speaker y estoy caminando por la casa, ella dice, Dios mío, es que la respiración es completamente diferente, y eso a mí me emociona mucho. ¿Cuándo No, tomas la decisión de empezar a construir el negocio ya en la parte comercial? ¿Cuándo dices, caramba, ya veo los resultados, la gente me está preguntando, el que hiciera la transformación y la gente viera los resultados, ¿te facilitó mucho el verbalizar y comunicar lo que es el negocio? Totalmente, porque número uno, siendo producto del producto y haciendo la transformación y la gente viendo tus cambios, yo le digo a la gente que hoy en día le comunicamos la transformación y hablamos un poco le insisto o le digo, este es el camino, que definitivamente la inversión que haces la recuperas en el minuto que terminas la transformación o antes, porque la gente cuando ve los cambios se interesa y o compran una transformación para ellos o compran productos para empezar a ir poco a poco haciendo su propia transformación. Entonces, lo otro es que cuando tú te educas de la nutrición, también tú entiendes que es tiempo de comunicar a otro, porque ya tú entiendes que fue lo mal que hiciste todo este tiempo que te llevó a estar en el estado de salud que tú estás. Entonces se convierte por un lado en una misión de traspasar la salud a otro, y por el otro lado pues dice, espérate, si también haciéndolo la recurrencia en la compra del producto se va aumentando mes a mes,
pues si yo trabajo 2 años o 3 años con la misma intensidad que he trabajado mi negocio de celulares y de mayoreo, pues definitivamente a los 2, 3 años yo no voy a estar con la presión del día a día, y la semana a semana y mes a mes detrás del negocio, porque ya va a ser recurrente la entrada del dinero. Y tengo experiencias tan bonitas como que mi primera clienta de producto, que hoy día es una distribuidora, desde el día que le vendí producto hasta el día de hoy sigo ocupándolo, y estamos hablando casi 1 año. Entonces ya tú te das cuenta que hay esa recurrencia. En mi caso, uno vende un celular un día y pues tarda X tiempo en vender. O sea, la gente compra un negocio al menudeo, entonces yo lo comparo mucho con eso y digo, caramba, esto es un negocio donde todos los meses puedes seguir vendiendo el producto que ya vendiste o añadir otros productos a tu facturación, y la maravilla es que te das cuenta que todos los meses aumenta la facturación con tu esfuerzo de ese mes, pero también con el esfuerzo que has venido haciendo. Entonces yo te diría que casi como a la mitad de la transformación ya yo tomé la decisión y dije, no, ¿sabes qué? Que esto tiene que cambiar. Yo siempre miraba mi negocio de celulares como mi negocio principal y miraba esto como el tiempo parcial, como que qué bueno el negocito. Pero hace ya, a ver, estamos ahora entrando en octubre, yo te diría que hace aproximadamente serán unos 5 a 6 meses, yo dije, no, ¿sabes qué? La forma de ver esto es diferente. Mi negocio principal es el de Unicity, es el de la nutrición, aún a pesar de que hoy día mi ingreso principal me lo da otro negocio. Entonces le cambié el enfoque, y ya por ahí por junio, creo que ahí fue que tuvimos tú y yo una conversación un poquito más entrada en detalles más, no sé cómo usar la palabra, pero ya como que empecé a profesionalizar la forma en que iba a comunicar el mensaje y cómo iba a empezar a irme metiendo poco a poco, tanto en nichos de negocio como comunicando a las personas para hacer esto el día a día. O sea que todos los días yo me levanto y tengo que hacer algo de esto porque es mi negocio. En South Beach hicieron una pregunta en Miami, en el evento de Transform You, hicieron una pregunta y me gustaría que tú me respondas la misma. Mira, ya hicieron la pregunta, a nivel estratégico, ¿qué te hubiese gustado saber cuando comenzaste que ahora sabes? Te hago la pregunta desde otro ángulo. ¿Qué estrategia hoy tú entiendes que le puede funcionar mejor a una persona que está comenzando su negocio? Nosotros hemos venido compartiendo ser producto del producto y comunicar a través de evidencia y muestra, pero esa sería tu recomendación, o tienes alguna otra, o cuéntame qué tú harías si estuvieras con todo el cúmulo de información que tú tienes hoy, empezando con esta misma información, ¿cuál sería tu estrategia? Mira, a ver, si yo mirara hacia atrás, primero que nada, bueno, yo ocupé el balance muy seguido, muy sumado al cleanse. Entonces hoy día yo sé que una persona que comienza por primera vez o el negocio con el producto o el producto para tener una mejoría, hay que darle 10 o 15 días al cleanse antes de querer meterle producto por venderle producto. Porque el problema es que cuando tratamos de... A ver, hay 2 cosas. Yo, dentro de mi estrategia, si una persona va a hacer el negocio, pues obviamente quiero siempre que ocupe el producto para que tenga esa convicción propia y tenga esa experiencia propia. No importa que sea delgado, porque los delgados también tienen colesterol malo y triglicéridos malos, o los delgados a veces también tienen problemas de ansiedades o de necesitar enfoque, energía, o sea que no importa. Pero cuando vendo inventario, o sea, cuando promuevo que una persona compre inventario, que hoy en día hablamos del inventario también, es porque es bueno siempre tener producto para entregar a las personas. Ahora, si yo miro hacia atrás, a ver, estrategia a nivel personal, yo hubiera entrado con la transformación, porque mientras más rápido yo hubiera entendido el uso del producto, la nutrición y el impacto en mi vida, pues definitivamente lo demás viene por añadidura. O sea, número 1, vende solo,
porque no hay nadie que se encuentre conmigo que no me haya visto, que me haya dejado de ver por un par de meses y que acabe vendiéndole un producto sin querérselo vender, simplemente porque me viene y te diga, pero ¿qué tú hiciste? Y yo le digo, bueno, pues siéntate acá que te explico. Entonces, eso número uno. Número dos, a nivel de distribuidor, que yo recomiendo hoy en día, que también al hacer la transformación entendí cómo ayudar a las personas a bajar de peso, porque mira, nosotros no nos llamamos, nosotros no estamos solamente en la industria de la obesidad para bajar de peso, pero el gran porcentaje de las personas que empiezan a ocupar nuestros productos lo buscan porque quieren bajar de peso. Entonces, si tú te haces un experto en ayudar a las personas realmente a lograr ese propósito en su primera semana, en sus primeras 2 semanas, con los productos indicados de acuerdo al perfil de la persona, de acuerdo al presupuesto de la persona, ya tú tienes un cliente seguro y ya tienes un distribuidor también ahí innato que va a salir porque la persona valora los resultados. Tú hoy no abordas a alguien por la parte del negocio, sino, vente, vamos a tener una conversadita de salud. ¿Esa es tu estrategia? Yo uso ambos porque, a ver, uno tiene estratégicamente que definir también qué distribuidores, qué personas a uno le gustaría como distribuidores. Ahora, yo no le ofrezco el negocio a todo el mundo porque no todo el mundo va a abrazarlo con la misma manera y es mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo el que estoy poniendo para ayudarlo. Entonces, si la persona no está lista, pues yo tampoco quiero llevar una cajetilla y llevar varias. Entonces, yo me enfoco, sí, definitivamente en la parte de salud en todo el mundo y trato de especializarme en cómo decirle a una persona que pueda ayudarlo sin decirle, oye, estás gordo, sin decirle, oye, te veo tal cosa diferente, sino que trato de abordar una conversación sana donde en parte de la conversación siempre uso también lo que tú no me has enseñado, el storytelling, el contarle un poco, siempre parto diciendo a las personas cómo cambió mi vida el tema de la nutrición, siempre en toda conversación. Yo estuve en México hace 2 meses y medio y por primera vez conocí a una persona, como 2 meses, conocí a una persona dentro de mi negocio de celulares y desde el día 1 yo hablaba de la nutrición, cuidaba un poco lo que me alimentaba, obviamente ocupaba los productos y siempre tiraba el comentario en la mesa como que bueno, afortunadamente que me siento tan bien porque mis niveles de colesterol, entonces provoqué que la otra persona me dijera a mí en algún momento, oye, tú hablas mucho de la nutrición, ¿por qué? Entonces, pues ahí le expliqué y le dije, bueno, mi vida fue impactada porque hice estos cambios y conocí estos productos. Entonces, el hecho de uno mantener una conversación sana, escuchando a la otra persona, sin tener un discurso preparado, sino realmente como interesándote por las personas. Yo hoy en día no esfuerzo a nadie a hacer el negocio, Pedro. Tenemos mucha gente que se ha inscrito nuevo en el último tiempo porque, número uno, logran en un periodo de 1 o 2 semanas, logran empezar a mejorar su salud y quieren compartirlo eso con otras personas. Y número 2, porque no se sienten forzados y ven el esquema de uno, que es compartir la misión de que ayudemos a las personas con la salud, ayudemos a las personas con los colesterol. O sea, hay gente, te digo, yo tengo gente muy delgada con colesterol de 290. A mí me está dando muy buen resultado el repartir muestras de aloe vera, de omega, de compartir clorofila cuando estoy en las reuniones. ¿Has tenido una buena experiencia dando muestras y viendo los resultados a corto plazo con esas muestras? Eso es una maravilla, el tema de las muestras. Ahora he aprendido que es bueno asegurarse que lo tomen casi que enfrente tuyo. Cualquier muestra que le vayan a dar, que se la preparen. Yo no regalo porque muestras, el sobre se pierde. Yo muestra ahí. Eso me lo enseñó un amigo de República Dominicana, Rafael, que dice, no, yo no se las doy para que se las lleven, se las toman ahí conmigo. Mira, yo tuve un caso hace también un poco de tiempo. Nos encontramos en un asado de un amigo de mi hijo que estaba de cumpleaños, estaba el papá, el tío, y se pusieron a jugar un poco a la pelota y el tío, ya yo lo había visto que pues necesitaba nuestros productos, pero no le podía decir, oye, te hacen falta. Y entonces en algún momento él vino un poco cansado de hacer 5 o 10 minutos con los niños jugando. Entonces yo tenía el matcha y tenía una botella, entonces me acuerdo hasta el día de hoy que le dice a la esposa, le dice, ¿viste lo que me cansé con tanto de esto?
Y yo le dije, mira, te voy a dar algo, pruébalo y después me cuentas cómo te va. Y seguimos conversando, se lo preparé, me paré, busqué una botella de agua, se lo preparé y eso era a las 3 de la tarde. Y después yo lo veía coger por un lado, coger para el otro, coger. Entonces en una viene inclusive dando la esposa y dice, ¿viste todo lo que corriendo? Y entonces, claro, a las 4 o 5 horas, pues había hecho de todo. Y entonces me quedaba mirando y me dice, oye, eso realmente cambió mi dinámica del día. Entonces, mira, es tan tangible, el match es súper tangible, el té también es muy bueno. Mi esposa también le gusta usar el aloe vera, la estrategia que tú diste, y Yuri también, y no hay nadie que no te comenta al otro día que algo cambió en su sistema con el té o con el aloe vera. Pero sí, definitivamente el darle el sampling, el hacer la inversión y dar la muestra es súper esencial. Nos quedan 2 minutos y quisiera que me cerraras compartiendo por qué tú entiendes que un paso crítico en la vida de cualquier persona que quiera hacer este negocio en serio es un compromiso con la parte de los eventos. ¿Por qué tú entiendes que los eventos para ti han sido sumamente importantes? ¿Qué has encontrado en ellos? Si es que realmente es una de tus convicciones. Me gustaría que trabajaras con esa parte. Nos quedan 2-3 minutos máximo y me gustaría saber tu feedback o tu opinión sobre el tema de los eventos y la relevancia dentro de nuestra industria. Pues mira, Pedro, esa es una de las cosas clave a nivel del conocimiento de lo que hacemos, del negocio, de los productos. Yo le digo también a la gente, la mayor parte de la gente, por lo menos de los que se relacionan en el grupo que hemos ido creando, el equipo de trabajo, no vienen de la industria de nutrición. Algunos sí, pero la mayoría en general no. Entonces tú tienes que ser muy responsable en educarte para tú poder transmitir correctamente a una persona que tú quieras ayudar, porque acá no se trata de llegar y vender. Y son en estos eventos en que tú conoces las opiniones médicas de los usos de los productos, de los beneficios que puedes tener para cómo ayudar a las demás personas. Entonces, en definitiva, a nivel de instrucción de los síndromes metabólicos, de las condiciones, inflamaciones, etcétera, pues súper importante estar en los eventos y estar conectado en todas las oportunidades a nivel de internet que tenemos, de los webinars, de las charlas como esta, para uno poder entender el producto y entender cómo ayudar a las otras personas. Lo otro que a mí me ha resultado demasiado bueno, y le agradezco muchísimo a todos los distribuidores que tenemos cerca, hermanos de otras líneas de negocio, es que cuando llevamos nuestros invitados a esa charla, siempre hay una opinión o hay un testimonio de otro distribuidor o otro usuario de productos de otro distribuidor que va a hacer empatía con la persona que llevé. Entonces tengo más de un caso que el entusiasmo mayor ha sido el haberlo llevado a un evento. Y tengo también muchas personas que el ir a un evento y darse cuenta de la filosofía tan bonita que tenemos de comunicar salud sin forzar la venta de productos, también les fascina. Entonces yo te diría que es súper, porque tú nunca sabes cuándo ese invitado que tú llevaste se va a sentir relacionado con algo que escuchó en la charla o algún comentario de otro distribuidor. Y inclusive tú nunca sabes cuándo te llegan esos 5 minutos, como me llegaron a mí en una charla, donde yo entendí por qué yo tenía que hacer la transformación para poder educarme y poder mejorar mi salud completamente. Entonces sí, definitivamente lo recomiendo al 100%. Te agradezco mucho esta llamada. Para cerrar, yo sé que tú tienes un partner de vida que ha sido crítico en que tú te hayas mantenido enfocado haciendo el negocio, y quien es tu socia de negocios, recientemente ella estuvo trabajando el negocio de ustedes en Colombia. Ciérranos contándonos sobre Estela en el sentido de cuán importante ha sido en la sociedad que ustedes tienen el que puedas estar haciéndolo junto con ella. Pues mira, qué bonito que me comentas, Pedro, porque justamente hoy día, hace 2 años, nosotros tuvimos la bendición de Dios que ella aterrizó y llegó a Estados Unidos después de 4 años que
teníamos 2 años de novio y hace 2 años ella llegó y noviembre 30 cumplimos nuestro segundo aniversario de matrimonio. Y la verdad que primero que nada la preocupación de ella siempre por mi salud, porque mejorara, por el sleep apnea que también mejorara. Eso ha sido siempre súper relevante. Ella siempre me dijo, cuando llegue allá yo me voy a ocupar de ti, me voy a ocupar de que mejores tu salud, que vayamos y hagamos ejercicio y hasta el día de hoy siempre es la mano amiga que está siempre ahí al lado, la partner, la que me da el cariño cuando de repente uno flaquea, la que nos impulsamos mutuamente cuando vemos una tentación y la hacemos juntos, la que nos sentamos a definir las estrategias de cómo desarrollamos nuestro negocio. La ha aprendido, no viene de este mundo como yo tuve pues la oportunidad en ambos y nunca estuvo en este mundo, y pues yo la verdad que estoy bien contento por ella y bien orgulloso porque ahora poco yo me surgió un tema del otro negocio y no pude ir a Colombia y ella me dijo no, tranquilo que yo voy y me encargo, y ella fue y ella allí estuvo haciendo las presentaciones y de anfitrión y moviendo a la gente, así que ha sido muy importante tenerla ahí, es mi partner al 300%, así que sí es una bendición, Pedro, y te agradezco que me dé este espacio para también agradecerle a ella su trabajo mano a mano en equipo. ¿Aló? Agradezco mucho, Jorgito, perdóname, que lo había puesto en mute porque empezó a llover y estaba con el proceso de cerrar que no se mojara nada. Estaba en casa de mis suegros aquí en Puerto Rico y estaba en la parte de afuera, pero agradezco mucho tu colaboración, tanto tuya como la confianza de Estelita. Yo sé que este viaje que estuvo en Colombia hizo un excelente trabajo. Y nada, me emociona el que podamos estar haciendo equipo, la madurez y la seriedad y el profesionalismo con que ustedes vienen haciendo su negocio no me deja más sabor que el que van camino a ser unos diamantes muy serios dentro del negocio de Colombia y del mercado latino de Estados Unidos. Así que Dios te bendiga, gracias 1.000.000 y bueno, ya por ahí nos veremos en nuestros próximos eventos, sea por Florida, Colombia y todo el mundo camino a San Diego y después a Singapur. Un abrazo, Jorgito, y mil gracias, querido hermano. Un abrazo, Pedro, igual para ti. Un Gracias, abrazo. Cuídate. Chao, chao, bye. Bye. Ya cortaste, corto. Hola.